Pirática. Editorial Roca Jr. Esta novela se desarrolla en un mundo paralelo muy cercano al nuestro y empieza en el año 1712, que correspondería, según nuestra fecha, al 1802. Nota del autor. Tal y como veréis, el mundo en el que este libro se inscribe es muy semejante al nuestro y a su vez muy diferente. Puede que los nombre os resulten familiares y a la vez extraños. Algunos de ellos pueden ser auténticos nombres antiguos que podréis encontrar en un libro de historia, mientras que otros nombres verdaderos se pueden ver modificados con pequeñas triquiñuelas. Todos los lugares o casi todos que se mencionan pueden encontrarse en un atlas mundial, aunque los nombres no son exactamente los que esperas y algunos pueden estar en una posición gráfica literalmente diferente. Así pues, esta no es estrictamente una novela histórica, pero tampoco fantástica. Además, ocurre en una época que nosotros nunca tuvimos. El soneto que aparece de Shakespeare es el original escrito por Shakespeare, pero en el mundo de Art este se llama Chakenpur. Primer acto. La hija de Molly. Parte 1. No soy un ángel. Art tenía 16 años cuando de repente un día se acordó de su madre. Fue gracias a que Art se cayó escaleras abajo y se dio un golpe en la cabeza con la barandilla de madera tallada en forma de águila. Se sentó ahí mismo. La cabeza no paraba de darle vueltas, y de pronto vio que en lo alto de la escalera había un grupito de niñas impertinentes que no paraban de reírse tontamente y de señalarla con el dedo. Sus cabellos excesivamente rizados parecían una corona sobre aquella cabeza en la que enormes libros intentaban hacer los más ridículos equilibrios. Fue entonces cuando Art pensó: ¿quiénes son esas? Y después le vino a la cabeza la imagen de una mujer fuerte y esbelta, no muy alta, aunque lo parecía porque tenía unas piernas larguísimas, perfectamente perfiladas por los pantalones y las botas que llevaba. Tenía el pelo de color bermejo, recogido hacia atrás, y los ojos de color esmeralda. Esa mujer era Molly Fides. Era su madre. Durante 6 años, Art jamás había pensado en ella. Jamás había podido recordar a su inolvidable y maravillosa madre, quien en otros tiempos había capitaneado una tripulación pirata en alta mar. Art, quien tan solo 10 minutos antes era conocida y ella misma se conocía como la señorita Artemisa Fitz-Willoughby, sacudió la cabeza y se despejó, como también lo hizo su memoria. Se levantó y dijo en voz alta: «El cañón estalló, el cañón de Molly y al que ella llamaba duquesa. Ese fue el impacto que recibí y el motivo de mi cicatriz». Art se puso una mano en la cabeza, sobre su cabello cuidadosamente arreglado. Sabía de sobra que su pelo se veía de color castaño oscuro, pero, cuando corría, en el lado derecho se le asomaba un mechón anaranjado, como el pelaje de un zorro feroz, que ella siempre maquillaba para intentar disimular, como si tuviera que avergonzarse de ello. Aquella cicatriz y el mechón de color naranja lo causó duquesa, o quizás otro cañón que estalló antes, cuando Art tenía ¿cuántos años? ¿2? ¿3? ¿Estás bien, Artemisa?, susurró una de las insolentes jovencitas, esperando más bien que realmente no lo estuviera. El hecho de que alguien se hiciera daño siempre resultaba interesante en un sitio tan aburrido como ese. Art pensó: ¿lo estoy? Y se dijo a sí misma: sí, estoy bien. Entonces corrió escaleras arriba de 3 en 3, tan rápidamente que ni siquiera se dio cuenta de que se había rasgado la falda larga que llevaba puesta.
Las jovencitas de cabello rizado se habían caído varias veces por las escaleras antes que ella, y muchos de sus libros habían resbalado y caído al suelo formando un enorme estruendo. Todas aquellas habían estado practicando conductas femeninas, incluso Art. Conducta femenina consistía en andar con la espalda y el cuello completamente rectos, ya que si no lo hacía de esa forma, el libro que llevaba sobre la cabeza se caería al suelo. Y el libro que llevaba Art sobre la cabeza se había caído, pues Art había perdido el equilibrio. Lo curioso era que, a pesar de que apenas podía recordar quién eran esas personas y esa mansión donde vivía, de paredes color pastel y de suelo resplandecientes, la Academia de Ángeles para jóvenes señoritas de Roquampot, cerca de Londres. De repente todo era menos real que el pasado que había olvidado y que ahora le traqueteaba en la cabeza como un vagón de tren fuera de control. ¡Cuidado! Gritó alguien. ¡Ya viene la detestable Eble! ¿La detestable Eble? ¿Quién era? Ah, sí. La señorita Eble era una de las profesoras de la academia. El tipo de profesora que nunca aprendió nada por sí misma, ni enseñó nada a los demás, excepto el sarcasmo o el miedo. Ahí venía. Justo acababa de doblar la esquina del pasillo y llevaba puesto un vestido liso como un mantel. Su cara de culo denotaba la satisfacción que le producía enfadarse. Le encantaba pillarte en alguna travesura. Por amor de Dios, ¿qué es todo este bullicio? Artemisa se ha caído por la escalera. Entonces la detestable Eve echó una mirada feroz, primero a la que había informado de lo sucedido y después a Art. Art pensó: ¿conozco a esta mujer? No hay razón alguna para que te caigas por las escaleras. Eres una señorita perteneciente a una familia de alta alcurnia. Deberías ser elegante, cortés y femenina todo el tiempo. Un ornamento para tu género femenino. Una dama como Dios manda jamás se cae. Art miró fijamente a la señorita Eble y a continuación se irguió con su ridículo vestido. Volvió la cabeza y apoyó su mano izquierda sobre la empuñadura de un imaginario alfanje que en otro tiempo, 6 años atrás, pendía de su cadera izquierda. Tan solo era un pequeño sable, pero en ese entonces tan solo tenía 10 años. Sin embargo, Art podía recordar cómo se le amoldaba y lo bien que le sentaba. A diferencia del libro que tenía que llevarse sobre la cabeza, con el alfanje lograba el perfecto equilibrio. Señora, dijo Art con arrogancia a la señorita Eble, que estaba completamente desconcertada. ¿Qué son todas estas chorradas que está soltando como una descosida? Eble se quedó boquiabierta y después volvió a su actitud habitual. Tan solo dijo una frase tan inflexible como siempre. Artemisa, creo que tienes que ser debidamente castigada por tu falta de respeto. Art sonrió y dijo: ¿Sabe qué le digo yo? Que se vaya a freír espárragos, señora. Las jovencitas gritaban y los libros caían al suelo como hojas de otoño haciendo un ruido ensordecedor. ¡Bam! ¡Pum! ¡Pam! Mientras abajo en la escalera Art brincaba de un lado a otro. Como un remolino empezó a dar vueltas por el descansillo de la escalera. En su cabeza retumbaba el estallar de los cañones. Se encaramaba por todo tipo de jarcia, sentía el crujir de las maderas, percibía la voz de su madre Molly. Antes de que sus ojos flotaran sobre las doradas costas de América, Percy y Zanzibari, los delfines saltaban como balas plateadas disparadas de las azules bocas de las olas. Su padre tiene que venir por ella, gritó la señorita Eble. Se ha vuelto loca. Cuerda, recalcó Art.
Me he vuelto cuerda. Entonces Art hizo una reverencia a la barandilla en forma de águila, pues ésta la había liberado de todo eso y le había devuelto su pasado. Esa noche era Nochebuena, y la oscuridad se había abatido sobre la ciudad junto con la nieve. Por todo el paisaje una blancura sombría resplandecía desde la tierra hasta la sombra blanquecina del cielo. Inglaterra era entonces una república. Más de 20 años atrás todo el país se rebeló contra la monarquía y ésta se vio obligada a abdicar. Aquellos fueron días de caos y violencia en los que las personas se sentían libres y poderosas y tenían el mando de sus propias vidas. Más tarde las cosas cambiaron, y a pesar de que el orden ya había vuelto, la realeza y los títulos reales no regresaron jamás. Hoy en día, aunque una mujer se le pueda llamar dama, si es que ésta pertenece a una familia de clase alta, ya nadie obtendrá el título de lord, ni será llamado rey o reina. Aunque el padre de Art, George Willoughby, en ese entonces era propietario de muchas tierras, se le llamaba Landers. Landshire recorría toda prisa el invernal y nevado paisaje montando en su carruaje. Cuando al fin llegó a la puerta de la Academia de Ángeles, un hombre se apresuró a abrirlas. Con la nieve, el portero parecía un fantasma. A decir verdad, aquella parecía una noche de fantasmas, y Woodhouse frunció el ceño nada más verlo. Su finca, el parque de Richmond, estaba a poco más de 2 kilómetros de la escuela, así que la carta que le había escrito desde la academia le había llegado esa misma tarde. Art se había vuelto loca, eso es lo que decían. Woodhouse pensó igual que su maldita madre. La Academia de Ángeles se encontraba en la ladera de un bosque, no muy lejos de Ronwampot y Arrowmount. Un poco más allá se expandía el parque de Wimblais, que bandidos y ladrones solían frecuentar, 10 por cada kilómetro cuadrado, según London Times, periódico nacional, y especialmente el inquietante caballero Jack Cuco. El carruaje del señor Woodhouse, y le encantaba presumir de ello, no tenía por qué cruzar ni tan siquiera la zona periférica de ese parque. El carruaje producía un enorme estruendo detrás de los resoplidos de los caballos mientras ascendía por la avenida adornada de tilos que habían quedado desnudos al caer las últimas hojas del otoño. Desde la calle se apreciaba el tenue amarillo de las luces que alumbraban la mansión. Cuando el carruaje se detuvo, Woodhouse se apegó y mostró su refinamiento y exquisitez con su abrigo bordado con hilos dorados, su chaleco con botones de oro, su bastón de puño de plata y su peluca perfectamente empolvada. Revoloteando como mariposas delicadas, la señorita detestable Evel y la señorita Gracienta Grash, la directora de la escuela, lo invitaron a pasar y a recorrer los brillantes pasillos. Está ahí adentro. Bien, déjeme pasar, señora. Oh, señor, ¿usted cree que? Cállese y hágase a un lado, le ordenó Landshire Woodhouse, quien podía llegar a ser de lo más desagradable. Pero las señoras estaban demasiado intranquilas. Señor, tenemos que sea peligrosa. Oh, que incluso esté armada. Oh, cállese. Tranquilícese, y si no pueden, fuera de aquí. La señora E y la señora G huyeron corriendo. Woodhouse abrió la puerta bruscamente y entró. ¡Por Dios! ¿Pero qué es todo esto?
Art estaba recostada junto al fuego y se giró perezosamente para echar un vistazo a ese hombre que iba emperifollado de arriba abajo y que de lo furioso que estaba incluso le salía humo por las orejas. Ese hombre era su padre. Art sabía que sí. Tan solo un día antes su padre hubiera irrumpido con igual cólera en esas mismas circunstancias, se hubiera sentido culpable y muy disgustada. Pero ahora no lo estaba en absoluto. Incluso sonrió. ¿De qué diablos te estás riendo? Mírate. Te he traído aquí durante 6 años, pirata de pacotilla, para convertirte en toda una señorita. Te envié aquí para que mejoraras, no para que empeoraras. Oh, ¿es que acaso estoy peor, señor? Ar estiró las piernas y se retiró del fuego. Llevaba unos calzones de hombre, unas botas de chico, una camiseta blanca y un abrigo de terciopelo mate lleno de remiendos. Ya no tenía el pelo rizado ni recogido, y a través de su melena color marrón avellana recién lavada podía distinguirse ese destello de fuego anaranjado que Wanderhouse había visto por primera vez hace 6 años. Eres como tu madre. Mi madre fue una mujer muy buena. No conmigo. Entonces, papá, ¿por qué la deseabas tanto? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿A quién más podría decírselo? ¿Tú te casaste con ella? Wanderhouse gruñó. El berrido fue tan fuerte que las frutas y plantas trepadoras de la escayola del techo se tambalearon. Art se encogió de hombros y sacó una manzana de invierno de su bolsillo, y se la comió tranquilamente, mientras su padre deambulaba alrededor de la habitación dando enormes pisotones y golpeando las patas de las mesas con su bastón. ¿Es que acaso no sabes que tu miserable madre Molly fue una de las peores mujeres de este mundo? Fue una pirata, si tú lo dices, una especie de pirata. A lo que Art contestó. Alardeaba de que nunca había matado a una sola persona. Tan solo le quitaba sus riquezas con un truco de habilidad y triquiñuela. Y eso es verdad. Ya habías olvidado todos esos disparates, dijo bruscamente su padre. El milagro y la recuperación de la memoria de Art obviamente lo era. Lo había enfurecido aún más. El cañón estalló. Ahora lo recuerdo. Después de eso lo olvidé todo. Y así he estado durante años. Esta escuela, estas idiotas, esta cárcel. ¿Y hablas de disparates? Dijo Art con una mirada fría como el hielo y dura como el acero. Esto es lo que ha sido un disparate. ¿De dónde has sacado esa ropa tan descarada y fea? Art soltó una carcajada. De 2 chicos que trabajan en el establo. Era su traje de domingo, y la chaqueta y las camisetas del portero de la escuela. Les pagué por la ropa, y por el lavado y por el planchado. Les pagué con tu dinero. Lo siento, pero ya me lo habías dado. Te lo di para que te compraras un vestido nuevo. Bueno, pues aquí tiene mi vestido nuevo. Wanderhouse se apoyó en la repisa de mármol de la chimenea mirando con ira a su propia hija, que en esos momentos, por todos los santos, se parecía más a su exmujer Molly Hyde. Si te acuerdas de todo eso, también te acordarás de la mosquita muerta que era tu madre, ¿verdad? Art se dio la vuelta, se giró como un gato cuando ve a otro de su especie que no le gusta demasiado. Wanderhouse, aun con el ceño fruncido, no daba crédito a lo que veía. Mi madre, señor, era una reina de los mares, una emperatriz de los piratas, una flota de más de 20 embarcaciones. Ese juego, esa es mentira. Su nombre ha estado dando vueltas alrededor del mundo, señor. No como Molly, no como Fight, no con tu nombre, papá. No con el que tomó cuando se casó contigo. Desde luego que no. Era una persona normal y... Entonces Art se levantó
y 2 enormes lágrimas se deslizaron desde sus ojos a sus mejillas, aunque eso no le otorgaba un aspecto de debilidad. Aquellas lágrimas eran como 2 medallas de plata que sus ojos habían creado fruto de su orgullo. Se llamaba Pirática. Crece, Pirática, comentó Woodhouse con su sarcasmo, mezquindad y crueldad. Está muerta, tan muerta como el ridículo melodrama en el que estás metida. Muerta y enterrada, o si lo prefieres, pasto de los peces. Lo sé. Y en lo que a ti se refiere, Artemisa, aquí se cumplen mis órdenes. Espero que estés cómoda en esta habitación, pues aquí estarás, pequeña, hasta que entres en razón. ¿Una cárcel, dijiste? Entonces te quedarás aquí encerrada sin comida, sin deliciosas bebidas para señoritas como el té caro, el café, el chocolate o los zumos. Un vaso de agua y punto. Ah, y no eches más madera al fuego. Feliz Navidad, dijo Art. Ya tuve suficiente con Molly, concluyó su padre. No dejaré que te pase lo mismo a ti. Cuando cerró la puerta, Art se inclinó hacia el fuego y murmuró: y ella también tuvo suficiente contigo, señor. Y es que por eso te dejó y me llevó con ella cuando tan solo era un bebé. He perdido 6 años de mi vida. Eso para mí también es suficiente. Atizó el fuego con la vara de metal y luego lo sacó, ardiente con cenizas. A continuación escribió en letras grandes en la blanquecina pared que estaba junto a la repisa de la chimenea el verdadero nombre de su madre.